Veamos estas 5 preguntas de temas que siempre vienen, o sea, son las reales fijas para tu examen de admisión. Si vas a postular, te recomiendo que pauses el video y te resuelvas todas las preguntas. No son preguntas tan difíciles, creo que son preguntas accesibles como en el examen de admisión. Así es que comencemos. El primer tema es circuitos. Dice, para el circuito mostrado, calcule aproximadamente la lectura del amperímetro ideal en amperios o ampere. Para resolver esta primera pregunta vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff, donde para comenzar vamos a aplicar la segunda regla de Kirchhoff, también conocida como la regla de mallas. Bien, entonces por acá vamos a tener, digamos, una malla y por aquí otra malla. Bien, para la primera malla por acá tenemos que ver las fuentes. Por acá tenemos una fuente de 6 y por aquí una de 1 voltio. Obviamente vamos a escoger la de mayor voltaje, que sería 6, porque digamos que él va a definir la dirección que va a haber en esta malla de la intensidad de corriente, ¿sí? Recuerde que por simbología la línea de mayor longitud va a ser positiva y la de menor va a ser negativa. Por acá también de igual forma sería por acá positivo, por acá negativo y por acá también, ¿no? Por acá positivo y por acá negativo. Bien, en esta primera malla nos quedamos con el mayor, que sería 6 voltios, significa que la intensidad de corriente en este caso va a tener esta dirección. Entonces, para esta malla va a seguir este recorrido de acá, ¿sí o no? Entonces, puedo decir que para la primera malla, el sentido de la intensidad de corriente va a ser este. Ahora, para la segunda malla, de forma análoga, nos vamos a quedar con el mayor. Tenemos 3 por acá, 6. 6 es el mayor, entonces la intensidad va a tener este sentido de acá, va a ir recorrer por acá, ¿sí o no? Entonces, el sentido de la intensidad va a ser de esta forma. Ahora sí, por acá. Por acá va a circular una intensidad de corriente en este sentido de acá, al cual yo le voy a dar el valor de I, ¿sí? Y esta intensidad de corriente justamente va a pasar también por acá. O sea, el amperímetro va a leer esa intensidad de corriente. Y justamente este valor de I tenemos que calcularlo, ¿sí? Es lo que nos piden calcular. Bien, entonces, esta intensidad de corriente va a pasar por acá, va a pasar por el resistor, y acá va a pasar algo, que esa intensidad de corriente se va a dividir. Ahora, ¿cómo yo sé que acá se divide esa intensidad? Bien, recuerden que para esta malla, por acá va a haber una intensidad de corriente y para esta otra malla, por aquí va a haber otra intensidad de corriente, ¿sí o no? Entonces, en este nudo o nodo, por acá está llegando esta intensidad de corriente. Y recuerden que por la primera regla de Kirchhoff, recuerden que la sumatoria de intensidades que llega a un nodo va a ser igual a la sumatoria de intensidades que salen de ese nodo. Por acá tenemos uno entrante, que sería I, y por acá tenemos otro saliente y por acá otro saliente, ¿no? Entonces, a él yo le voy a dar el valor de I sub 2 y por acá I sub 1, ¿sí? Este va a ser la primera malla y esta es la segunda malla. Entonces, por acá puedo yo decir que I va a ser igual a ¿quién? A I sub 1 más I sub 2. Esto es por la primera regla de Kirchhoff, ¿sí? Recuerden que él sería I, es lo mismo, es la misma intensidad, ¿ya? No varía. Bien, ahora sí, en la malla 1 vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Recuerden que la ley de Ohm era la sumatoria de FEMS o de voltajes, va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria de las intensidades por las resistencias. Bien, por acá tenemos voltaje de 6 y 1. Ahora, para el voltaje de 6, la intensidad de corriente va a venir en esta dirección, sería de negativo a positivo. Entonces por acá escribimos 6. Ahora, para este otro voltaje, la intensidad de corriente va a venir en este sentido, va de positivo a negativo. Es por ese motivo que acá se coloca -1, ¿sí? Lo está restando. Bien, por acá tenemos una resistencia, entonces sería la resistencia es un ohm, por acá sería 1 multiplicado por la intensidad que pasa por acá. La intensidad que pasa es I más, a ver, otra resistencia, por acá tenemos otra resistencia que sería otra vez de 1 ohm multiplicado por la intensidad que pasa por acá. Pero la intensidad que pasa por acá no es este I, no te equivoques. Recuerda que cuando este I llega por acá, se divide, ¿no? Se separa. Y la intensidad que va a pasar por acá va a ser este I sub 1, que va a tener este recorrido de acá, ¿sí? Entonces por acá pasa I sub 1. Entonces sería 1 multiplicado por I sub 1. Ya, esto es para la primera malla. Ahora, para la segunda malla, para esta malla de acá, a ver, también aplicamos lo mismo de acá, ¿sí? Entonces por acá, a ver, el sentido, tenemos por acá un voltaje, otro voltaje, ¿no? Hacemos lo mismo, por acá el sentido de la intensidad va a tener este sentido de negativo a positivo. Entonces por acá escribimos 6. Para esta otra fuente tenemos que la intensidad va a tener este sentido de acá, sería de positivo a negativo, y es por ese motivo que por aquí escribimos -3, ¿sí? Esto va a ser igual a esto de acá. A ver, para esta malla tenemos por acá una resistencia, sería de 1 ohm, multiplicado por la intensidad que pasa por acá. La intensidad que pasa por acá es I, por acá escribimos I, más, ahora otra resistencia tenemos por acá otra vez que es 1 ohm,
multiplicado por la intensidad que pasa por acá, y la intensidad que pasa por acá va a ser I sub 2, ¿sí? Bien, esta pregunta ya salió, tenemos que operar tranquilamente. A ver, de acá tenemos que 5 va a ser igual a I más I sub 1, perdón, I sub 1. Ahora de acá tenemos que, a ver, sería 3 va a ser igual a I más I sub 2. Y ahora tenemos estas dos ecuaciones que podemos hacer, si o no que podemos sumarlo, ¿sí? Vamos a sumar estas dos ecuaciones, entonces al sumar por acá vamos a tener 5 más 3 va a ser 8, I más I sería 2I, y por acá I sub 1 más I sub 2, ¿sí o no? Pero sabemos que esa suma va a ser igual a I, ¿verdad? Entonces por acá tenemos que 8 va a ser igual a ver, sería por acá 2I, y esto de acá que es I, entonces tenemos que 8 va a ser igual a 3I, entonces I va a ser igual a 8 tercios, pero ampero. Las claves no están de ese modo, entonces dividimos esto y nos da 2,7 amperes. La clave sería casita. Bien, esta es otra pregunta que es de electromagnetismo, un tema clásico en admisión. Dice, la figura muestra las secciones transversales de dos conductores rectilíneos infinitos que transportan corrientes eléctricas. I sub 1 va a ser igual a 10 amperes y sub 2 va a ser igual a 5 amperes. ¿A qué distancia del conductor izquierdo I sub 1 la intensidad del campo magnético es nula? Por acá, la separación entre los conductores es 90 centímetros. Bien, mira, para los que no entiendan esto, esto es un conductor visto desde arriba. Por acá tú tienes un conductor, imagínate como un alambre, ¿sí? Que circula corriente, ¿sí? Una intensidad cualquiera, no sé. Pero la cosa es que tú lo estás mirando desde acá arriba. Desde acá arriba tú lo estás viendo, ¿sí? Si tú lo miras desde arriba, tan solo vas a ver, digamos, una circunferencia. Esto también de forma similar. Ahora, este conductor va a generar un campo magnético. El campo magnético, digamos, las líneas de inducción magnética se dibujan, digamos, con la regla de la mano derecha. Va a ser en este sentido de acá, ¿sí? Por acá van a haber líneas de inducción magnética. Por acá otra línea, ¿sí? En este caso, el conductor magnético es infinito. Como es infinito, nosotros vamos a aplicar esta fórmula de acá, que espero que la conozcas. El vector inducción magnética o vector campo magnético va a ser igual a la permeabilidad magnética en el vacío multiplicado por la intensidad, ¿sí? Entre 2pi y la distancia. Nos piden a nosotros encontrar, digamos, un punto que se ubica por acá, yo no sé dónde, pero tal que el campo magnético, digamos, en este punto de acá sea nulo. A ver, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Bien, como en este conductor está circulando corriente, va a generar un campo magnético, ¿sí? Eso espero que lo sepan por teoría. El campo magnético van a ser en este caso circunferencias, ¿ya? Por acá no lo estoy dibujando tan perfecto, pero en este punto de acá también va a haber una circunferencia, ¿ya? A ver, más o menos de esta forma. No es exacta, pero espero que se entienda la idea. Ahora, el sentido, digamos, el campo magnético se da por la regla de la mano derecha. En este caso, va a ser en este sentido de acá, ¿sí? A ver, por acá, en este sentido. Ahora, el campo magnético en este punto nosotros lo podemos calcular de esta forma de acá, donde la intensidad va a ser la intensidad I sub 1 y la distancia obviamente va a ser esta distancia que hay, ¿sí? Esta distancia. Ahora, ese vector va a ser perpendicular a, digamos, a la circunferencia de acá. Entonces, por acá vamos a tener este vector de acá, a ver, sería un vector que va a ser, digamos, B sub 1, ¿sí? ¿Cómo es posible que el campo magnético aquí sea nulo? Bien, eso es posible porque aquí tenemos otro conductor, donde este otro conductor también va a generar otro campo magnético. Y obviamente va a ser circunferencial, por acá tenemos otro, y va a haber uno que va a pasar justamente por este punto de acá. Pero en este caso, por la regla de la mano derecha, va a tener este sentido de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso va a generar que acá haya un vector que es también de inducción magnética que esté en el sentido opuesto al de acá. A ver, lo cambié de color para que se vea mucho mejor. Este vector, digamos que va a ser B sub 2, ¿sí? Donde también lo vamos a calcular de esta forma, ¿no? Pero en este caso la intensidad de corriente va a ser I sub 2 y la distancia va a ser esta distancia de acá. Sabiendo que en este punto la intensidad es nula, significa que este vector debe ser de igual magnitud que él, ¿sí o no? Deben ser iguales. Esta pregunta ya salió,
pero hay que recordar, yo quiero calcular la distancia de este punto hacia el primer conductor, ¿sí? Donde esta distancia de acá, yo le voy a dar el valor de X. Por lo tanto, esta distancia de acá, ¿sí o no? ¿Qué va a ser? 90 centímetros menos X. Por acá lo voy a calcular en módulo tan solo, ¿sí? Voy a tener la permeabilidad magnética multiplicado por la intensidad I sub 1 entre 2pi por la distancia. En este caso la distancia es X. Por acá B sub 2, que también sería en módulo, va a ser igual a la permeabilidad magnética multiplicado por I sub 2 dividido entre 2pi. Y por acá multiplicado por la distancia, que en este caso sería 90 menos X. Como en este punto yo estoy asumiendo que la intensidad del campo magnético es nulo, significa que él y él deben ser iguales, ¿sí o no? Entonces voy a igualarlo. Bien, por acá podemos simplificarlo. Simplificamos 2pi, 2pi. Y ahora sí vamos a reemplazar. A ver, I sub 1 va a ser igual a 10 amperes entre X. Por acá I sub 2 es igual a 5 amperes entre 90 menos X. Ya, esta es una operación muy sencilla. Estoy seguro que cualquiera lo puede hacer. Por acá tenemos, a ver, 900 menos 10X igual a 5X. Por acá tenemos 900 igual a 15X. Y X va a ser igual a 60 centímetros. ¿Qué sería la clave? En este caso sería barquilla. Esta es otra pregunta clásica. Dice, se suelta un bloque A, el cual logra comprimir al resorte una longitud X. Determine a qué nueva altura se debe soltar para que logre comprimirse el doble. Desprecie todo rozamiento. Bien, entonces acá tranquilamente vamos a aplicar la conservación de la energía mecánica. ¿Y por qué vamos a aplicar eso? Veamos. Bien, por acá yo voy a tener una fuerza de gravedad, ¿sí? Por acá voy a tener una reacción que va a ser perpendicular. ¿Cómo yo sé que va a ser perpendicular? Porque me dice que desprecie rozamiento, ¿sí? Es por ese motivo que yo ya grafico perpendicular. Este va a ser, digamos, para la parte inicial. Cuando el bloque llegue más o menos acá y llegue a comprimir una longitud X al resorte, vamos a tener obviamente la reacción, la gravedad y por acá una fuerza elástica. Bien, ¿qué fuerzas hacen trabajo aquí? A ver, la fuerza de gravedad hace trabajo, ¿sí? La fuerza de reacción no va a hacer trabajo porque siempre va a ser perpendicular al movimiento. Recuerda que como es perpendicular, no realiza trabajo. Y por acá, ya al final, vamos a tener la fuerza elástica que sí va a generar trabajo. Como tan solo estamos trabajando con fuerzas conservativas, entonces yo puedo afirmar que la energía mecánica se conserva. Entonces por acá, la energía mecánica al inicio va a ser igual a la energía mecánica al final, ¿sí? Aquí es el inicio. ¿Qué energías tenemos acá? A ver, primeramente nos dice se suelte bloque. Eso significa que su velocidad inicial va a ser igual a cero. Ahora recordemos que las energías mecánicas que debemos conocer va a ser la energía cinética, pero en este caso como la velocidad es cero, la energía cinética va a ser igual a cero. También tenemos la energía potencial gravitatoria, que eso implica una altura, ¿sí o no? Para este caso, nuestro nivel de referencia va a ser acá, ya este va a ser nuestro nivel de referencia. Entonces, este bloque va a tener energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se calcula la energía potencial? Bien, se calcula como la masa, en este caso yo le voy a dar la masa m, multiplicado por la gravedad y la altura. En este caso la altura va a ser h. Ahora, por acá, ¿tiene energía potencial elástica? No, para nada. Bien, y ya por aquí al final, el bloque va a comprimir obviamente el resorte y lo va a comprimir X. Entonces, acá al final, cuando lo comprime, ¿qué energías tenemos? A ver, de primera tenemos la energía elástica, ¿no? Que sería, se calcula como el K multiplicado por X cuadrado, que sería la deformación, digamos, entre 2, ¿no? Bien, ahora, ¿tenemos energía potencial gravitatoria? No, porque este es nuestro nivel de referencia, ¿no? La altura, digamos, es cero. Ahora, ¿tenemos energía cinética? La respuesta es no. ¿Por qué motivo? Porque cuando el bloque comprime, digamos, lo máximo al resorte, entonces ahí la velocidad del bloque va a ser igual a cero. Espero que esa parte se entienda, pero lo voy a intentar explicar un poco más detallado, digamos. Por acá la velocidad inicial del bloque es cero, por lo tanto no tiene, digamos, energía cinética. Por acá sí va a tener ya energía cinética, porque más o menos por acá va a tener una velocidad, ¿verdad? Acá nosotros podemos decir que la energía potencial que tenía acá, digamos que lo ha transferido a la energía cinética, ¿sí? Porque si te das cuenta también por acá, ya la altura es diferente, o sea, ha disminuido su energía potencial gravitatoria, pero ha ganado energía cinética. Y así va a pasar hasta que llegue acá, y así, ¿no? Hasta que, digamos, toque al
resorte, aún sin deformar. Cuando el bloque empiece a comprimir un poco al resorte, va a aparecer esta fuerza elástica que, digamos, se va a oponer al movimiento del bloque. Y esa fuerza va a hacer que el bloque pierda, digamos, velocidad. Este bloque va a comprimir al resorte hasta cuando su velocidad sea igual a cero. Cuando su velocidad sea igual a cero significa que ya no puede comprimir más, ¿verdad? Entonces, ahí ya no contamos con energía cinética. Y obviamente ahí, digamos, estamos suponiendo que se ha deformado X. Y como puedes ver, ya no va a tener energía cinética, ¿no? Tan solo contaría con la energía potencial elástica. Espero que se haya entendido. Entonces por acá tenemos una ecuación. Ahora, a nosotros nos piden que determinemos una altura, ¿sí? Para que el resorte se deforme el doble, o sea, se comprima el doble. Ahora yo no quiero que digamos, se comprima X, sino quiero ahora que se comprima 2X. Entonces, al bloque, digamos que lo tenemos que soltar mucho más arriba para que pase eso, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar esto porque las fuerzas que trabajan son conservativas. Entonces, este va a ser, digamos, el caso 1 y por acá vamos a tener el caso número 2, donde también vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Lo mismo tal cual. A ver, la masa, la gravedad y la altura. La altura es la que queremos calcular, nos piden una nueva altura, lo vamos a llamar h mayúscula. Esto va a ser igual a K multiplicado por la deformación, pero en este caso la deformación tiene que ser el doble, ¿sí? Sería por acá 2x y todo esto al cuadrado entre 2. Bien, a este h lo vamos a pasar acá, ¿sí? Lo que tenemos h, por acá lo borramos. Y este h mayúscula también hacemos lo mismo, ¿sí? Por acá h. Como esto y esto son iguales, vamos a igualar esto con esto, obviamente. Entonces por acá tenemos k, x cuadrado entre 2h minúscula igual a quien acá. Y esto lo desarrollamos, sería 4x cuadrado entre 2h mayúscula. Mitad, mitad, k con k se simplifica, x cuadrado con x cuadrado también. A ver, este h viene para acá y vamos a tener que h va a ser igual a ¿cuánto? A 4h minúscula, ¿no? Entonces la nueva altura debe ser 4 para que el resorte se comprima el doble. Sí, por acá la clave sería casita. Bien, esta es otra pregunta, pero muy clásica en admisión. Dice, si la ecuación mostrada es dimensionalmente correcta y es utilizada para determinar el periodo, determine el valor de x. Si r es radio y g aceleración de la gravedad. Bien, aquí lo que vamos a hacer para que, digamos, sea más sencillo sería t igual a quien a r, por acá raíz de g, igual a quien a 2pi, por acá tenemos r cuadrado más 2k y todo esto a la x. Para eliminar obviamente a esta raíz, lo que vamos a hacer es por acá elevar al cuadrado y por aquí también elevar al cuadrado, ¿sí? Por acá vamos a tener t cuadrado, r cuadrado, acá g, igual, bueno, acá tenemos 4pi cuadrado obviamente y por acá sería r cuadrado más 2k y por acá esto sería 2x, ¿no? Ahora sí, tomamos dimensiones, por acá vamos a tomar la dimensión de t, ¿sí? Por acá vamos a tomar la dimensión de r, por acá vamos a tomar la dimensión de g, por acá dimensión de 4pi cuadrado, ¿sí? Este es un número, su dimensión obviamente va a ser 1, pero aún así lo escribo. Por acá la dimensión de esto. Acá sí es algo interesante. Si te das cuenta, no nos mencionan nada sobre k, pero como nos mencionan que es una ecuación dimensionalmente correcta, significa que todo está perfecto. Nos mencionan a nosotros que r es radio, ¿no? Por lo tanto, sabemos que su dimensión sería la longitud. Y en este caso, como es longitud cuadrada, eso significa que, digamos que para que la suma sea correcta, significa que él también debe ser su longitud al cuadrado, ¿sí o no? Porque digamos que si él no es, digamos, longitud al cuadrado, significa que esta suma no se puede realizar, ¿no? Sería como sumar peras con papayas, no se puede hacer eso. Se puede sumar lo mismo, que sería peras con peras. Sí, espero que eso también se entienda. Entonces por acá lo podemos, digamos, resumir como r cuadrado, porque al final es un análisis dimensional. Y por acá, 2x. Ahora sí, sabemos que t es el periodo y el periodo, su unidad son los segundos. Y obviamente es t. Si no crean que es el mismo t del periodo, sino es, digamos, su representación dimensional. Bien, multiplicado por r, r es radio, la radio es longitud. Su representación sería L, ¿sí? Al cuadrado.
Ahora G es la gravedad. Recuérdense que la gravedad era metros por segundos cuadrados, ¿no? Eso espero que lo sepan. Metros es L y S es T, ¿no? Pero al cuadrado. Sería de esta forma, ¿sí? Por acá voy a tener L y por acá abajo T cuadrado. La dimensión de un número, recordemos que es adimensional, pero se puede representar, digamos, como un 1, ¿sí? Y ahora por acá, R es L, ¿no? Porque es radio, sería por acá L cuadrado, pero todo esto a la 2x. A ver, por acá me falta escribir este 2, ¿sí? Es T cuadrado, ¿sí? Entonces, él con él se simplifican, por acá voy a tener L cubo igual a ¿quién? A L y por acá 4x. Ya como son bases iguales, los exponentes se igualan, ¿no? Entonces, x va a ser igual a 3 cuartos. La clave en este caso sería casita, por el motivo que esta división es 0.75. Por aquí otra pregunta de estática de fluidos. Dice, un manómetro de extremo abierto usa un líquido para medir la presión de un gas. Si la presión manométrica del gas es 0.5 por 10 a la quinta pascal, hay la densidad del líquido manométrico en gramos por centímetro cúbico, considere que la gravedad es esto. Bien, como nos mencionan la presión manométrica, nosotros sabemos que la presión manométrica va a ser igual a ¿quién? A la presión del gas menos la presión atmosférica, ¿no? Eso nos dicen a nosotros que es 0,5 multiplicado por 10 a la quinta pascal. Como también conocemos, digamos, la presión atmosférica, podríamos ya calcular la presión del gas, pero no lo voy a hacer porque esto de acá me va a servir más adelante. Bien, estas preguntas de acá siempre básicamente se resuelven con vasos comunicantes, digamos, con la recta isobaración. Entonces por acá, digamos, por acá yo tengo un puntito que va a ser A y por acá otro puntito que está al mismo nivel que va a ser B. Como sabemos, esto es una recta isóbara, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿sí o no? Y la presión en A va a ser la presión del gas. Ahora, ¿por qué motivo es la presión del gas? Porque recuerda que como es un gas, en cualquier punto de acá la presión va a ser la misma, o sea, va a ser la misma presión del gas, ¿sí? Entonces, por acá vamos a tener que la presión en A va a ser igual a la presión del gas. Bien, esto va a ser igual a la presión en B. Ahora, en B, ¿qué tenemos? Por acá tenemos una presión hidrostática, ¿sí? Y también vamos a tener la presión atmosférica, ¿sí o no? Entonces, por acá va a ser la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿sí o no? Ahora, la presión atmosférica lo vamos a pasar por acá y ya te diste cuenta que la presión del gas menos la presión atmosférica va a ser igual a la presión hidrostática, ¿no? Y esto lo tenemos de dato, que sería 0.5 o coma multiplicado por 10 a la quinta pascal. Esto va a ser igual a la presión hidrostática. Y la presión hidrostática recuerda que se calcula como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por esta alturita de acá, ¿sí? Que sería 80 centímetros. Pero en este caso, como digamos Pascal su unidad es metro, entonces por acá lo vamos a pasar 80 centímetros a metros, que sería 0.8, ¿no? O 0,8. Entonces por acá también vamos a reemplazar la gravedad, que sabemos que la gravedad es 9,8. Bien, entonces por acá despejando vamos a tener, lo puedes calcular esto, lo puedes superar con tu calculadora básica que todos espero que tengan. La densidad del líquido va a ser igual a 6,4 multiplicado por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. Pero nosotros no queremos en esto, sino queremos en gramos por centímetro cúbico. Y vamos a aplicar obviamente la transformación, digamos, de unidades. Si nosotros transformamos estas unidades, vamos a tener que la densidad del líquido va a ser 6,4 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Que sería la respuesta, sería enanito. Ojo, aquí si lo operaste te sale algo de 6,377 creo. Y obviamente lo estoy redondeando, ¿no? Para la clave más próxima. Sin más que decir, si tienes alguna duda respecto a cualquier resolución, me lo puedes comentar. Yo con mucho gusto intentaré ayudarte. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo.